una mujer que ha dado un hijo sabe cómo es la cronología de esos dolores. No es que de una vez vino el dolor y ya está el muchacho. Tiene un orden que va aumentando hasta que llegue el momento. Entonces, esos dolores lo encontramos también en Mateo 24. Cuando vamos a Mateo 24, versículo 8. Vamos a buscar el libro de Mateo 24, versículo 8, y empezamos a ver Mateo 24, versículo 8, que dice: y todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. Entonces vemos que va a haber un tiempo de dolores, pero cuando usted lee Mateo 24, versículo 7, entonces usted empieza a darse cuenta que cuál es el próximo paso. ¿Cuál es el paso que viene después que estos dolores que ya empezaron aumenten y lleguen a la magnitud de que la mujer vaya a dar a luz? Pues cuando la mujer vaya a dar a luz, los pasos que vienen sobre esta tierra están en el versículo 7 de Daniel 24. Entonces, cuando leemos el versículo 7 de Daniel 24, podemos ver paso a paso lo que el Señor quiere hablar. Dice: porque se levantará nación contra nación. Entonces, uno de los dolores finales es que todo esto se va a convulsionar. Todo esto aparentemente parece que va a haber una solución, pero en un momento dado va a haber un gran problema. Y se levantará nación contra nación. Se levantará quiere decir que habrá guerras. Guerras por doquier, país contra país. Dice: y reino contra reino. 2. Y habrá peste. 3. Y hambres. Observe bien que la palabra hambre es mayúscula. Que diga, la palabra hambres es plural. La palabra hambres que encontramos aquí está escrita en plural. Entonces vemos que dice hambres. Y dice: y terremotos en diferentes lugares. Entonces, ¿cuáles son los pasos siguientes a llegar al tiempo de que la mujer empiece a dar a luz? Para dar el parto. Para que entonces, cuando todo esto esté en pie, entonces se va a dar ese caos del cual hablé sobre la tierra. Y todo este caos de guerra, peste, pestilencia, hambre, miseria por todo lado, todo esto es que va a llevar a que estos 7 países le entreguen el poder a este hombre para que este hombre arregle la situación. Entonces es ahí cuando él se prepara a hacer un pacto con los israelitas y con esos países que están en guerra entre reinos y a la vez en guerra contra Israel. Entonces él va a lograr ese pacto producto de lo que habla Mateo 24, versículo 7. Entonces vemos que Mateo 24, versículo 7 y versículo 8 nos habla de los tiempos de dolores, lo cual va a dar la entrada a lo que se conoce como la pretribulación. Porque lo que es la pretribulación por la que la iglesia va a pasar, ya la estamos viviendo. Ahora mismo, en este momento, sobre este planeta y principalmente en este país, están grandes tiempos de dolores. Y prácticamente toda la tierra está en lo que es una pretribulación. O sea, toda la tierra está sintiendo ahora lo que son los primeros dolores de la mujer que se está preparando para después tener grandes dolores. Entonces, cuando se terminen estos dolores de la pretribulación, entonces es que nos preparamos para entrar en lo que es la tribulación. Y la tribulación será el final del cumplimiento de todas estas profecías, para entonces entrar en otro periodo de tiempo. En otro periodo de tiempo, después de ese tiempo de la tribulación, no de pretribulación, sino de la tribulación ya en los 3 años y medio, cuando entremos en ese tiempo y se terminen, entonces vamos a entrar en el tiempo de lo que el Señor Jesucristo llamó la gran tribulación. Y ya le expliqué que ese tiempo va a durar también otro periodo de 3 años y medio.
entonces habrán 3 años y medio de prueba, sin ningún paralelo. Se va a probar a los moradores de la tierra como nunca ante Dios probó a ninguna nación. Eso lo podemos ver en Mateo 24, versículo 21. Entonces vamos a Mateo 24 y leemos el versículo 21 y dice: porque habrá entonces gran tribulación. ¿Después de dónde? Después de Mateo 24, 15. Y después de Mateo, primero viene Mateo 24, 8 y Mateo 24, 7. Entonces entramos a la gran tribulación, y de la gran tribulación al terminar, entonces entramos a la gran tribulación, que es Mateo 24, 21. Entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, lo que va a acontecer es algo completamente que no se ha visto nunca en este planeta. Cosas desastrosas. Hay que luchar por tener la salvación, por cuidarla, porque las cosas, si usted está creyendo que lo que está ahora es horrible, preparémonos para cuando sigan aumentando los dolores, porque cosas mayores vamos a ver, porque en la pretribulación, que es para la iglesia, seremos probados. También hay exégetas e intérpretes de la Biblia que ellos dicen que la iglesia, en una interpretación dice que la iglesia se va al comienzo de los 7 años. Otras interpretaciones de otros intérpretes dicen que la iglesia se va cuando termine la tribulación. Otros intérpretes piensan que la iglesia, que no va a haber ningún rapto ni arrebatamiento, como es legal decir, pero que Dios o Jesucristo regresará al final de los 7 años y que la iglesia no será raptada. Pero cuando usted estudia la Escritura y usted hace lo que se llama las exégesis de la Escritura, entonces usted empieza a darse cuenta que en la Escritura hay una frase, una palabra que dice "y por una hora". Y cuando usted hace la matemática de esa Escritura, la cual está dentro de la profecía de Daniel 9, 27, o sea que cuando Daniel 9, 27 nos habla y nos dice "y por otra semana más", Daniel está hablando de algo que va a acontecer y que para el tiempo de Dios, dado para nosotros en este planeta, va a ser equivalente para él a una hora. Sin embargo, para nosotros va a ser equivalente a 7 años. Y para las personas que no pertenecen a Dios y que se queden, ellos cumplirán el ciclo de los 7 años. Pero para nosotros, no, según las profecías, nosotros no tenemos que ir de este planeta antes del comienzo de los 7 años. O sea, no tenemos que ir en algún momento cuando los dolores de parto empiecen a aumentar y Apocalipsis 6 empiece a tomar fuerza. Cuando estemos cerca de Apocalipsis 6, 17, cuando haya el gran terremoto, entonces la iglesia en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, de acuerdo a la profecía, es que la iglesia entonces va a ser arrebatada. Pero hay otros intérpretes que dicen otras cosas. De acuerdo a la interpretación que yo tengo de la Escritura en todos los años que he estudiado la escatología, esa hora equivale a los 7 años. Por lo tanto, si Cristo nos va a librar de la hora de la ira, y la hora es igual a 7 años, entonces nosotros seremos librados completamente de los 7 años, pero vamos a vivir los tiempos de dolores y la pretribulación que van a llevar a las pestes, a las guerras, a los grandes terremotos. Vamos a vivir todo eso de la misma manera que lo estamos viviendo en estos momentos históricos en este planeta. También el Señor Jesucristo nos dice cuándo se va a acabar ese periodo de tiempo. Si vamos al libro de Mateo 24, versículos 29 y 30, el Señor Jesucristo también nos detalla en el libro de Mateo, capítulo 24, cómo van a ser las cosas cuando Él regrese a este planeta. Vamos a ver qué nos dice Mateo 24, versículo 29 y versículo 30. Entonces nos dice Mateo 24, versículo 29, nos dice: e inmediatamente después de la tribulación
de aquellos días. O sea, inmediatamente después que se acabe la gran tribulación, cuando ya Dios, cuando el Señor Jesucristo ya esté presto para llegar a tomar el poder, la autoridad en este planeta, dice, inmediatamente después. O sea, cuando ya llegue el tiempo. Porque recuerde que le dije que hay 3 años y medio y 3 años y medio, y también hay tiempos y tiempos. Lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos que dice inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días. ¿Qué es aquellos días? De los tiempos que se van a vivir. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Entonces podemos ver que van a haber señales. La primera señal es que antes del Señor Jesucristo a la tierra, la señal que se le va a dar a los habitantes que estén vivos para ese entonces y tengan ese privilegio de los impíos, es que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esas van a ser las señales que están escritas en la Escritura, que cuando llegue ese fin de esos 3 años y medio de lo que es la gran tribulación o la ira de Dios, entonces viene el día del Señor. Es el día del Señor porque ese día el Señor se presta para llegar a la tierra a tomar el poder y la autoridad. Pero también, como le explico, hay otros intérpretes de la Escritura que ellos dicen que el reino de Dios ya está en la tierra. Porque en una ocasión en la Escritura Jesucristo le dice a los que los rodean, el reino de Dios está en medio de ustedes. Y ellos toman esa Escritura para decir que ya Jesucristo está aquí por 1000 años y que estamos viviendo el reino de Dios. Pero Cristo no quiso decir eso. Él lo que quiso decir fue, yo soy el Hijo del Rey y yo estoy aquí en medio de ustedes. Y el reino de mi Padre, que es el reino mío, en medio de ustedes estás. Porque después que el Señor Jesucristo es crucificado y parte, nunca más se ve a Jesucristo entre las gentes. Por lo tanto, Cristo ni está aquí, ni en espíritu, ni como humano, y el reino de Dios todavía no ha llegado. Por eso Esteban, antes de morir, dijo, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Porque no estaba aquí, sino que Él está en su reino. Aquí en Mateo 24, 29, el Señor nos explica cómo van a suceder las cosas. Entonces, nos damos cuenta de todas esas cosas y podemos entender muchas cosas de la Escritura. Entonces tenemos que va a haber una tribulación, que va a haber gran tribulación, de acuerdo a Apocalipsis 6 en adelante, y de acuerdo al capítulo 16 de Apocalipsis en adelante. Entonces vemos lo que se llama también como la ira de Dios. También tenemos lo que es el día del Señor. Es el día porque Cristo ha tomado el control total de la tierra. Si vamos al libro de Isaías, capítulo 24, 21 y 22, podemos observar y ver bien estas profecías. En Isaías, capítulo 24, versículos 21 y 22, estas profecías nos enseñan muchas cosas. Si le damos un vistazo al libro de Isaías, le damos un vistazo al libro de Isaías, capítulo 24, vamos a leerlo para poder entender la cronología de lo que se está hablando. Capítulo 24, 21 y 22. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 24. El capítulo 24, 21 y 22 nos dice, acontecerá en aquel día. ¿Qué es aquel día? El día de la tribulación. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra.
Jehová va a castigar a los ángeles caídos que viven en los aires. Y habrá lo que se llama una batalla cósmica. Antes de que Cristo venga definitivamente a la tierra, tiene que vencer a todos esos cosmocratos y cosmotropas y todos esos principados y todos esos demonios que están en el cielo. El versículo 22 dice, y serán atormentados como se amontonan, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Entonces, cuando usted ve aquí que dice que serán atormentados, entonces usted entiende que el Señor está hablando de que a los reyes de la tierra, cuando Él llegue a tomar su poder, lo va a tomar prisionero y lo va a llevar a una cárcel. Pero también dice que cuando serán, a lo que dice que serán atormentados, es a esos ángeles caídos que todavía no están en prisión y que ahora Cristo procede a limpiar los aires, a limpiar todo. Los cielos se enrollarán como un pergamino. Entonces dice la Biblia que veremos las cosas tal como son, porque ya ellos no estarán en los aires. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Entonces vemos que cuando el Señor Isaías habla aquí, Él no se está hablando de un término que es universal. También tenemos lo que es la angustia de Jacob. La angustia de Jacob es para Israel. Cuando Isaías no habla en el capítulo 24, 21 y 22, Isaías no está hablando en término universal. O sea, eso va a acontecer para toda la tierra, porque la Biblia dice, y todo ojo le verá. Pero cuando la Biblia nos habla de la angustia de Jacob, es para Israel. O sea, es un término particular porque se está refiriendo exactamente a la nación de Israel. O sea, la angustia de Jacob no tiene nada que ver con los gentiles. Los gentiles, para cuando se hagan esos 7 años lleguen y empiecen a trabajar, quienes van a causar el desastre serán los gentiles. Y la Biblia llama gentiles a todos aquellos que no son judíos ni israelitas nacidos en Israel. Aunque Cristo dijo que no todo el que nace en Israel es israelita. Pero los israelitas llaman gentiles a aquellos que no nacen en su tierra. Entonces la angustia de Jacob es para ellos. Entonces vemos que es un término particular. Y será de angustia porque verán aquel a quien traspasaron. Entonces viene la tribulación, viene la gran tribulación, vienen los tiempos de dolores, vienen las pestes, viene la guerra, viene todo eso, la iglesia se va. Ahora Jesucristo se presta ya para llegar a la tierra, tomar el poder. Entonces entrará la angustia de ellos, porque ellos van a estar en un desierto donde cuando Habacuc habla de que Dios tendrá misericordia, Dios, a través de esa promesa que le hace a Habacuc, Él agarra a un remanente de los israelitas. Cuando empieza el desorden grande, cuando Él entra al templo y se sienta en el templo, los israelitas se dan cuenta que ha sido engañado. Entonces Él decide caer encima a la nación de Israel para destruirla. Por eso dice Daniel 24 que engañarás a los santos y que a los santos del Altísimo perseguirá y lo destruirá. Los santos del Altísimo que habla ahí no es la iglesia ya no va a estar aquí. O los que se han sellado, los que se han cletado, los que estén invitados para la cena. Porque la Biblia es clara, no todo el que tenga un sitio diciendo, dice el Señor, entrará al cielo. Porque hay una iglesia visible y hay otra invisible. Entonces, cuando todo eso acontezca y todo eso se esté por él y el sol se oscurezca, la luna no dé su lumbrera, entonces los israelitas angustiados en aquel lugar donde Dios por misericordia lo va a llevar como un remanente que ha sacado de ellos en ese tiempo, cuando esté al final de la tribulación, Dios lo va a llevar a ese lugar en el desierto y lo va a mantener ahí y pondrá ángeles que lo cuiden. Mientras el anticristo está haciéndole la guerra a los que no son el remanente de Israel para cuando llegue este momento de la gran tribulación. En ese momento de la gran tribulación, todos los que se queden en Israel, que no pertenezcan al remanente, ellos estarán en la angustia de Jacob.
Y los israelitas que sean el remanente de Dios, que se han llevado a esa parte de ese desierto, que son custodiados, los israelitas estarán orando día y noche al Señor para que el Señor venga a ayudarlo. En ese momento, cuando el Señor venga a ayudarlo, entonces vendrá un gran gozo para ellos, porque ellos se van a lamentar, porque mirarán a aquel a quien traspasaron. Y al mirar a aquel a quien traspasaron, entonces ellos empiezan a darse cuenta del gran error que cometieron con no seguir al Señor. Eso lo podemos ver en Jeremías 30, versículo 7. También lo podemos ver en Zacarías, capítulo 12, versículo 10. También lo podemos ver en Juan 19, 37. También podemos ver que en Mateo 24, versículo 29 y versículo 30, nos dice que cuando el Señor regrese por la angustia de ellos en el desierto y por la angustia de los israelitas perseguidos, el Señor llegará a la tierra y la tierra estará oscura. Pero cuando vamos a Zacarías, capítulo 14, versículo 4 y versículo 7, entonces en Zacarías tenemos la profecía de que cuando Cristo llegue a esta tierra, en este momento, que es que Él va a llegar cuando ellos están en angustia, en el desierto, y que ellos mirarán al que traspasaron. Cuando Cristo llegue, entonces todo se iluminará, porque en la tierra no va a haber luz, porque no va a haber sol dando luz, ni la luna tampoco dando su resplandor. Cuando hablaba del hijo de Donald Trump, ¿se refería al yerno? ¿Aló? ¿Se refería al yerno cuando hablaba del hijo de Donald Trump? Sí, cuando hablaba del hijo de Donald Trump, me refería a Donald Trump y a su yerno. Porque tanto el hijo de Donald Trump como su yerno trataron de hacer este pacto con los israelitas, pero no lo pudieron lograr. Y no hace mucho Donald Trump también lo quiso lograr. Bueno, no sé si nos dará el tiempo para poder entrar en lo que son los detalles de la matemática de este estudio. Este estudio continuará porque todo es un tiempo y ya me han indicado que el tiempo se acabó. Porque todo es un orden. En el próximo estudio que demos, entonces vamos a hablar de la matemática que tiene esa semana de Daniel 9:27 y vamos a explicar grandes cosas que están en Daniel 9:27, lo cual él dice por la otra semana, la cual es la semana de la gran tribulación. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en el próximo estudio de esta clase que vamos a hacer. Ahora nos despedimos orándole al Señor. Señor, gracias por esta luz que tú nos has dado, por este estudio que tú nos has mandado a que demos nosotros en este tiempo, y pon luz, Señor, en las personas que están en esta tierra, para que entiendan y sepan que las cosas no se van a acabar en donde están, sino que se van a apaciguar un poco, porque la Biblia es clara y aún así blasfemaron en contra de Dios. Pero pon luz en los hombres y mujeres que tú has asignado y que tienes sellado, para que nosotros llevemos la luz a quienes la necesitan. Dios le bendiga y Dios le guarde. Aleluya.